eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, ¡aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, todos juntos, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Uno, dos y tres, arriba.
se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. ¿Ustedes? Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Un buen grito de alegría. Aleluya. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy alegres porque estamos iniciando una nueva semana y mayormente con la presencia del Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos cosas que en nuestro corazón están y que el Señor desea que desea conocerlas, desea que expresemos lo que hay en nuestro corazón, y en este momento de adoración que tuvimos, creo que tuvimos la oportunidad para poderle expresar lo que hay en nuestro corazón. El día de hoy, pues tengo el privilegio de estar con ustedes y a la vez pues darles la bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan siempre por medio de este canal, que son fielmente que nos siguen, y que el Señor pues haga cosas maravillosas en nuestra vida, como en nuestra familia y en nuestra comunidad. El día de hoy quiero, primero que nada, agradecerle al Señor y estar compartiendo la palabra con ustedes.
Vamos a tener un momento de oración y decirle al Señor que nos guíe para que sea su Espíritu Santo que hable a nuestra vida y que prepare nuestro corazón. Así que le invito a que prepare su corazón, pueda cerrar sus ojos y oremos en este momento. Amado Dios, tú que estás en todo lugar, tú que nos conoces, tú que fuiste y que eres, Señor, el que conoce nuestro corazón y que no hay nada, Señor, oculto delante de ti. Hoy estamos, Señor, delante de tu presencia, buscando, Señor, tu palabra, buscando tu presencia, buscando tu respuesta, Señor, hacia esa incertidumbre que puede estar en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú seas el que hables a nuestro corazón. Te damos gracias por este domingo, porque iniciamos esta semana, Señor, donde recordamos tu propósito en esta tierra. Gracias porque en esta semana, Señor, te puedes manifestar, Señor, grandemente. Y en este día, Señor, te pido que tú prepares nuestra vida, que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, que nuestro corazón sea esa tierra fértil para poder recibir tu palabra, que estemos con oídos atentos a tu llamado. Gracias, Señor, perdona nuestras ofensas, perdona, Señor, nuestras iniquidades, perdona todo aquello, Señor, que te ha ofendido. Y que hoy, Señor, sea un día de propósitos, que hoy sea un día, Señor, de tomar nuevas decisiones y de conocerte más, conocerte quién eres realmente. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por obrar en nuestra vida y permite que hoy, Señor, podamos aprender más de ti. En tu nombre, amado Jesús, damos gracias. Amén. En esta oportunidad, pues, quiero indicarles, ¿verdad?, que hoy estamos iniciando esta semana donde realmente para muchos es de recordar la vida, la muerte de nuestro Señor Jesús y la resurrección, que es lo más importante. Y me viene a mi memoria realmente lo que quiero compartir y el que el Señor ha dado a mi corazón. Es sobre el libro de Éxodo, especialmente en el capítulo 14. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Éxodo capítulo 14 y vamos a leerlo, por estaciones. Por estaciones para que podamos entender párrafo por párrafo, versículo por versículo, lo que el Señor realmente quiere darnos a entender. Es una historia muy conocida para todos, es sobre cómo el Señor salva a su pueblo de Israel a través de una forma maravillosa que es atravesando el Mar Rojo. Creo que es una historia donde se ha mostrado en cualquier parte, en cualquier enseñanza de la iglesia, cualquier escuela de vacaciones, en cualquier momento en que tengamos la oportunidad de poder compartir la palabra. Esta historia es muy fundamental, especialmente para los niños, que es una como película de acción. Y realmente el Señor puede hablarnos hoy a través de esta historia real y que el Señor se manifestó y se sigue manifestando con nosotros. Le invito a que pueda abrir el libro de Éxodo, capítulo 14, y vamos a leerlo poco a poco. La palabra del Señor dice, tengo la versión internacional, si usted tiene otra versión, pues va viendo que de igual forma las palabras pueden cambiar, pero el contexto, la esencia sigue siendo la misma. Y dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Bajarot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar frente al Balsesón. En este momento vemos cómo el Señor está dirigiendo a su pueblo hacia un camino desconocido, hacia un camino donde el Señor está preparando la vida de esas personas y que es el momento donde el Señor
va a ser algo maravilloso y lo más maravilloso que puede ser es que estas personas que están viajando y que van a viajar en este momento en el momento de que vamos a ver todo el pasaje, vemos específicamente en este versículo entre el 1 y el 2 que realmente el Señor los está guiando hacia un lugar desconocido, porque están saliendo de una esclavitud, están saliendo del momento donde ellos han sido oprimidos y tienen la oportunidad de que a través de Moisés y del poder de nuestro Señor, ellos son liberados. Vemos que la orden la da directamente el Señor y que ellos en ese lugar donde van a ser ubicados, si lo vemos militarmente, ellos son muy vulnerables a que puedan ser nuevamente conquistados. Pero todo eso es con una intención, con un propósito. Y veamos el versículo 3. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Los egipcios sabrán quién soy yo, el Señor. Y esto es el propósito por el cual el Señor permite que los israelitas vayan a este lugar. En algunos momentos de nuestra vida puede ser que el Señor permita que dar instrucciones o dar esa palabra y que realmente cada uno de nosotros no sabemos a dónde ir. Pero el Señor en este momento, en esta palabra específicamente, con los israelitas, Él está asumiendo la responsabilidad hacia ese camino peligroso que los está guiando. De esa misma forma el Señor trabaja con nosotros, que pueda hacer que nuestra fe pueda ser probada a través de esa situación. Y que como humanos podemos reaccionar con enojo, con imprudencia, con una forma de pánico, con dudas. Pero debemos de aprender de que en su palabra encontramos esa paz. Hay una frase que dice: cuando te encuentres en un lugar difícil, recuerda que Dios permite que estés ahí y que no conozcas la razón, y la razón solo la conoce Él. A veces en nuestra vida estamos intentando entender por qué está pasando esta situación, por qué estoy pasando por esa situación. Y realmente no le encontramos el propósito, no le encontramos sentido a lo que estamos pasando. Pero el Señor hoy nos dice a nuestra vida que Él permite que estemos ahí por razones que quizás solo Él lo sabe en ese momento. Por eso que a pesar de que podamos sufrir por consecuencias de nuestros actos, Él prepara ese escenario como lo está haciendo con Israel, llevándolos a un lugar peligroso, llevándolos a un lugar donde ellos se sientan atemorizados y que se sientan posiblemente que no tienen salida, que están acorralados. Y así te puedes sentir tú, me puedo sentir yo, y estamos en una situación difícil. Solo el Señor conoce qué es lo que está pasando ahora en tu vida. Y hoy el Señor habla en este momento y te dice: no tengas miedo, porque yo conozco las razones por qué estás ahí. Aunque tú no lo sepas, yo sí lo sé. Y Él va a cuidar de nosotros. Cada situación de lo que nos está sucediendo, lo que debemos de procurar es encontrar la gloria de Dios y no nuestro alivio. Que eso sea lo primordial, en buscar la gloria de Dios en las situaciones en que estemos. Difíciles puede ser en una situación de dolor que el Señor permita que estemos atravesando, de tristeza, de que busquemos realmente al Señor y que sea una situación donde le demos gloria a Él y que después Él pueda aliviar nuestra vida.
Acompáñenme ahí en el versículo número 5. Dice, y cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo había escapado, tanto como él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que se preparara su carro y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Versículo 8. El Señor endureció el corazón de Faraón, el rey de Egipto, para que salieran en persecución de los israelitas, y los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar acerca de Pihahiroth y frente al Balsesón. Según los registros de la historia, se cree que el faraón tenía más de 50,000 jinetes y más de 200,000 de infantería. Aparte de esto, de todos los carros que él tenía a su disposición. Imagínense cómo no sentirse victorioso el faraón al saber que va contra un pueblo que está situado en un lugar donde es vulnerable, donde enfrente tiene al mar y a los lados está rodeado por montañas y del otro lado viene el ejército del faraón. El pueblo de Israel no estaba con armas, no eran militares, simplemente estaban huyendo o estaban saliendo de una esclavitud. Y el Señor muestra cómo ellos van hacia Israel, hacia el pueblo de Israel, a quererlos nuevamente conquistar, nuevamente regresar a que fueran servidumbre de ellos. Y así puede sentirse, así creo que puede Satanás creer que él tiene el control de nuestras vidas. Y no es así. Satanás va a intentar siempre dañar nuestra mente, dañar nuestro corazón. Porque el propósito de él es dañar, es destruir. Y quiero que me acompañe en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10 lo declara. Y dice, Juan 10:10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del enemigo es llegar a nuestra vida para destruirnos, para matarnos, para robar el gozo, robar la paz. Y él puede estar aprovechándose en este momento de la situación que estés pasando, de la situación que tu mente tengas, de esa incertidumbre de que no viene esa respuesta, de que el enemigo quiere robar tu paz. Pero el Señor te dice en este momento que Él viene a dar vida y en abundancia. El propósito del enemigo también es como dice 1 Pedro 5:8. Si quieres lo puede buscar. Y dice 1 Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. El propósito del enemigo es eso: vernos caer vernos caer en el pecado, estar en el pecado. Y realmente el Señor viene a que tengamos los ojos puestos en Él. El pueblo de Israel estaba, si lo vemos humanamente, ellos estaban totalmente derrotados. Si el pueblo de Egipto, los egipcios llegaban a quererlos conquistar de nuevo. Pero el Señor está preparando todo un escenario,
en ese lugar para mostrarse, como Él dice, su gloria, glorificarse, porque no es por nuestras fuerzas, sino es por el poder de Jesús. Y quiero que mires en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues es Él el que procede de nuestra fe y Él es el que nos perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, que se sentó a la derecha del Padre. En otra versión dice, tengamos puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque ahí viene nuestro socorro, ahí viene nuestra ayuda, ahí viene nuestra convicción de por qué creemos en Jesús. Y que Él está sentado a la diestra. Él está sentado a la diestra del Padre, porque Él es un Dios soberano. Al momento que vemos que Dios está guiando a un pueblo de Israel en un terreno desconocido, vemos ahí que Dios es soberano. Y aquí vemos cómo Dios nos permite ver que Él victoriosamente está sentado a la diestra del Padre como un Dios soberano. Así que pongamos nuestra mirada en Jesús y no pongamos nuestra mirada en la situación en que estamos hoy, en la situación que me encuentro hoy, en que mi corazón, en que mi mente pueda estar, sino que realmente el Señor puede hacer cosas grandes. Aunque el enemigo se sienta victorioso como se sentía el faraón al momento de salir, el Señor Jesús está preparando algo especial en tu vida. Y te darás cuenta cómo va a actuar el Señor, como lo sigue haciendo según esta historia. Sigamos leyendo en el versículo 10, de ahí mismo de Éxodo 14, y dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Al momento que vemos este momento en la palabra, cada uno de nosotros vemos cómo Él va a actuar. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel empieza al momento de sentirse acorralado, al momento de sentirse atemorizado. ¿Qué es lo que hacen? Ellos claman al Señor. Al momento de verse encerrados entre ese momento, recordamos, como a veces nos pasa, que cuando estamos en una situación difícil, recordamos que está Dios. Recordamos que ahí está Él y que Él nos puede ayudar. Y que ahí debe de haber una oración. Y como lo hicieron el pueblo de Israel, hicieron una oración, clamaron al Señor. Y ese clamor era una oración urgente. ¿Por qué? Porque venían contra ellos. Era una oración en unidad. Era una oración que todo el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Por ese temor que había en nuestro corazón. A veces puede pasar eso en nuestra vida. Que cuando estamos en esa situación difícil, creemos que con una oración, esa oración de urgencia, el Señor va a actuar. Y que al momento de que está pasando la incertidumbre o la situación difícil en nuestra familia, la familia se está uniendo. Pero también esa oración es una oración verdadera. Porque es un clamor que se le hace al Señor. Es el clamor que el pueblo de Israel le está haciendo a nuestro Señor, a nuestro amado Dios, diciéndole que le salve, clamándole. Y obviamente a pesar de que esa situación fuera perjudicial para el pueblo de Israel, el Señor iba a obrar. Y va a obrar como va a obrar con cada uno de nosotros. Podemos estar conscientes de que la oración es importante, pero Él quiere que actuemos, que tengamos pasos de fe.
Y que al momento recordemos, en un momento de rogar al Señor, es como recordar a Jairo. Jairo, no sé si usted recuerda la historia de Jairo, pero él dice que rogaba por su hija. Usted lo puede tener o buscarlo en Marcos 5, capítulo 5, versículo 22 y 23. La oración puede ser urgente, puede ser unida, puede ser verdadera. Y que cada uno de nosotros tengamos ese momento con el Señor, de tener ese momento de oración, de clamarle. Y no solamente porque estemos en una situación difícil, sino que sea el nuestro diario vivir. Porque sobre toda oración sincera es porque creemos en un Dios soberano. Si usted y yo oramos, si usted y yo elevamos un pensamiento o una oración hacia el cielo, es porque creemos en aquel Jesús que está por aquel hombre que murió en esa cruz y resucitó y que está ahora sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué creemos eso? Porque Él es soberano, porque sabemos que Él tiene todo bajo control. Sigamos, versículo 11, dice: entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no habían sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. En el momento que a veces estamos en esa situación difícil, viene nuestra incredulidad, viene nuestra falta de fe. Y a veces buscamos a un culpable. Y no precisamente porque estemos en pecado, estemos pasando alguna situación, sino que simplemente el Señor está permitiendo que nuestra vida, que cada uno de nosotros pasemos a través de un desierto, a través de un dolor, a través de una circunstancia, pero es porque sobre todo Él quiere probar nuestra fe. No busquemos culpables. Y puede ser que sea consecuencias de algo de que está pasando en nuestra vida, de algo que decidimos, pero aún así el Señor puede actuar. Aún así el Señor es bueno. Aún así el Señor puede sanar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él se quiere glorificar. Él está, si se dan cuenta, hasta aquí en este momento empieza a agarrar forma toda esta historia, porque al final el Señor está preparando el escenario para su gloria, para que Él se pueda glorificar. Las situaciones inestables que podamos tener, que podamos sentir que el Señor no está, que el Señor se alejó, yo le quiero decir que el Señor es soberano. El Señor es Dios omnipotente y que Él, aunque Él pueda estar distante o pensemos que esté distante, realmente Él es y será soberano. Sigamos en versículo 13, en el mismo versículo en el capítulo 14 de Éxodo, y dicen: no tengan miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Esto Moisés lo dice porque ya el Señor Jesús, o a través de la voz de Dios, la voz audible, ya se le había hecho revelación esto. Y por eso Moisés les dice que ellos van a ser testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de cada uno de ellos. Eso los egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quedándose quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Aquí vemos lo emocionante de esta historia, donde todo empieza a tomar forma, todo empieza a tener sentido, donde al fin todo tiene un porqué. Dios preparó esto para que se glorificara.
Y podemos ver en 2 de Timoteo 1:7, donde le invito a que lo pueda buscar. Y la palabra del Señor revela y es el que redarguye nuestras vidas. Y dice 2 de Timoteo 7. Perdón, 1 de Timoteo 1:7 y dice la palabra: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio, de dominio propio. Así que el Señor hoy nos llama a que no tengamos miedo a pesar de esa situación difícil que estés pasando, a pesar de esa pérdida, a pesar de esa falta de economía. El Señor hoy te dice: no tengas miedo. Hoy yo estoy contigo y serás testigo de la obra que voy a hacer, de la obra que voy a hacer en tu familia, de la obra que voy a hacer en tu vida y en la mía. Al momento que Moisés dice que nunca más verán a los egipcios, pues realmente no se refiere a que no van a volver a ver a algún pueblo de Egipto, sino que realmente está dando a entender que no van a pasar una vez más como siervos o como esclavos de algún faraón o de algún pueblo que los quiera conquistar, como en este caso de los egipcios especialmente. Cuando Él les dice que nunca más verán a alguien, es que nunca más verán al pueblo de Egipto, es porque realmente en ese momento van a ser liberados totalmente de ese pueblo. Versículo 15, dice la palabra: pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? El mismo Moisés empezó a clamarle al Señor, porque puede ser que en él haya entrado un poco de incertidumbre, de incredulidad. Y a veces pasa eso. Empezamos siempre a estar orando con el Señor, pidiéndole: ayúdame, Señor. Pero realmente lo que el Señor quiere es que estemos orando y a la vez también estemos, como le dice el Señor a Moisés: ordena a los israelitas que se pongan en marcha. En esta parte del versículo dice que no solo clamemos, sino que también actuemos y que el Señor va a estar con nosotros. Quiero que busque 1 de Samuel capítulo 10 y versículo 7. Y dice la palabra: cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará. El Señor está revelando aquí a través de esta palabra de que Él va a estar ayudándonos, de que Él, de las decisiones que tomemos, su ayuda siempre va a estar ahí. Y que si no sabemos qué hacer en esa situación, que podamos dar el siguiente paso por fe. En el versículo 10 en el primer libro de Samuel, capítulo 10, habla claramente que podamos hacer lo conveniente, podamos hacer lo que nos parezca bien, y que al final el Señor siempre va a estar ayudándonos, y que nunca nos deja, que Él siempre va a marchar con nosotros, y que siempre tengamos la confianza de que Él va a estar con nosotros y de que no tenemos que tener temor. Así de que cada momento en momento, de situación en situación, demos ese paso con seguridad, tal vez con miedo o con temor de lo que pueda suceder, pero al momento de darlo, confiemos en Él. Porque al momento de que confiamos en Él, estamos depositando nuestra confianza, diciéndole: Señor, tú tienes el control de esta situación. Y si el paso que voy a dar va a ser en falso, yo sé, como dice tu palabra, Dios me ayudará. Él va a estar con nosotros cada momento.
en cada circunstancia de nuestra vida. Él está y estará siempre en el momento más doloroso, en el momento más difícil, que no te cabe la menor duda que Jesús cuida de tu vida, que Jesús cuida de ti, porque su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Confiemos en Jesús. Eso es lo que dice al momento que el mismo Dios ordena y dice, marchen. Dice, da a entender, confíen en mí, caminen. Y los está mandando a caminar enfrente de un mar. Enfrente de un mar. Donde se encuentran realmente en un lugar donde ellos son vulnerables. Y cada uno de nosotros nos podemos sentir así hoy. Que nos sentimos vulnerables hacia cualquier situación. Pero hoy el Señor te quiere decir, yo tengo el control. No estoy alejado. Yo tengo el control. ¿Por qué? Porque yo soy soberano. Yo soy el gran yo soy. Él es el Dios Todopoderoso. Sigue conmigo en la lectura, versículo 16 al 20, y dice, eso se lo dice a Moisés y le dice, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Versículo 18. Cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Versículo 19 y 20. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército de Israel, del ejército israelita, se dio la vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y la luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse unos a los otros. Usted puede ver ahí que dice que el ángel de Dios, y el ángel de Dios al momento de mencionar quién es en el Antiguo Testamento, pues es la forma encarnada de nuestro Señor Jesús. Y vemos que en esta situación Jesús estaba ahí. Y Él lo que hizo fue, de estar enfrente se fue hacia atrás. Y así es nuestro Señor Jesús. Él siempre va a estar en medio. Él siempre va a querer estar en medio. Va a querer estar en esa situación difícil, va a querer estar ahí. Que tú permitas que Él esté ahí. Jesús muestra que es la luz para los que creemos en Él. Pero también es la oscuridad. En la oscuridad está Él, para que todo aquel que en Él cree pueda estar cercano a Jesús. Y se lo quiero poner en ejemplo. El pueblo de Israel estaba de esta parte y Jesús, el ángel de Dios, estaba al frente, juntamente con la columna, con la columna de nube, se pasaron hacia atrás. Y ahí es donde el Señor empieza a actuar. Si ellos no se pasan, no intervienen, por lógica ellos destruyen al pueblo de Israel. Y el Señor se traslada en medio, donde los confunde, donde trata la manera de que ellos no puedan alcanzarlos. Y estando tan cerca, a la vez el Señor permite salvar
al pueblo de Israel. Y ahí empieza la historia, o empieza lo maravilloso de todo esto, de toda esta historia. Porque el Señor, así como actúa en ese momento de trasladarse hacia atrás, de estar en medio entre esa situación difícil, así lo hace con cada uno de nosotros. De este lado está el pueblo de los egipcios, el faraón queriendo luchar, y Jesús está en medio, siendo luz para su pueblo y cercano para aquel que lo necesita. Tú y yo, ¿en qué lugar estamos? Estamos en esa parte donde el Señor nos alumbra con su palabra, nos alumbra con su paz, o estamos en esa oscuridad difícil donde el Señor está cercano hacia ti y te dice, quiere extender su mano para poderte salvar. Solo Dios conoce lo que en tu corazón está. Solo delante de Él somos libros abiertos. Y en ese momento, recuerda, Dios es soberano. No hay nada delante de Él que a Él se le pueda escapar. Hoy Él está en medio de esa situación y tú decides en qué lugar estar. En el lugar del miedo, del temor, de la incertidumbre, o en el lugar donde está la confianza, está la fe. Versículo 21 dice la palabra: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiendo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y a la otra a la izquierda. Algunos piensan que el Mar Rojo, al momento de cruzar, algunos dicen que empezaron a cruzar porque tenía solo 5 centímetros de agua. Pero la palabra dice que ellos pasaron sobre tierra seca. Los estudiosos dicen que el Mar Rojo tenía una brecha aproximadamente de 16 a 19 kilómetros de ancho al momento de que el Señor empezó a abrir brecha, a abrir el mar, y que el largo del cruce del mar era aproximadamente 5 kilómetros. Vemos cómo el Señor amplía realmente esta brecha para que su pueblo empiece a cruzar. Mientras Él está actuando en medio, el pueblo de Israel empieza a avanzar dentro de esa brecha, cruzando esos 5 kilómetros, donde realmente empiezan a dar pasos de fe, empiezan a creerle al Señor, porque al final miran que hay un camino, hay una salida, que no era la intención del Señor quererlos destruir, sino que era la intención realmente del Señor es que Él se glorifique. Al momento que el mar se divide y que empieza a cruzar el pueblo de Israel dentro de unas murallas de agua, eso es impresionante. Dios hará las cosas a su manera. Y contra eso no hay ley. Contra esas cosas, solo Dios sabe hacer las cosas bien. A veces nosotros le fallamos al Señor y creemos que Dios no sabe, creemos que Dios no puede, creemos que Dios se equivocó, creemos que su palabra, sus promesas no son para mí. Pero quiero que busques Isaías 55.
Isaías 55, versículo 9. 55, 9. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor que dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus ideas no son las mías. A veces creemos que vamos a ayudarle al Señor al momento de actuar de una forma diferente, al momento de hacer de una forma diferente. Pero realmente, aunque creamos que Dios está equivocado, aunque creamos que Dios no está actuando, el Señor dice aquí que sus pensamientos son diferentes al de cada uno de nosotros. Porque siempre serán mejores sus planes y su forma de actuar, y que las cosas que no entendamos, en un futuro, Él pueda darlo a conocer, porque Él es soberano. Él es soberano y Él va a actuar de la mejor manera. Así que yo te digo a ti, que tú estás hoy conectado, esperando esa respuesta, y puede ser que hoy venga esa respuesta, venga ese alivio al corazón. Y si no, yo te quiero decir, Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Sigamos leyendo el versículo 23 en el capítulo 14. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y los carros del faraón y todos sus jinetes. Entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo de que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues es el Señor, está peleando por ellos y contra nosotros. En esta parte del versículo me encanta porque aquí vemos donde el Señor empieza a actuar. Él permite que el ejército avance en medio de las murallas de agua, persiguiendo al pueblo de Israel. Y hace que las ruedas de los carros de los faraones empiecen a atascarse, que empiece posiblemente a tener temor los caballos, a confundirse. Entonces el Señor revela aquí que al momento de que tú y yo marchamos a través de ese mar, marchamos a través de ese mar rojo, nosotros estamos haciendo nuestra parte, que es lo posible. Pero el Señor también va a meter su mano, va a introducir su voluntad, va a colocarse en el lugar adecuado para que Él hará lo imposible. Él va a hacer aquello que hace falta. Pero si tú y yo no damos esos pasos de fe, no avanzamos, el Señor no va a poder terminar esa obra. Él es Dios todopoderoso, Dios que todo lo puede, pero también Él quiere probar nuestra fe. Así que vemos claramente que en este versículo Dios permite la prueba y juntamente da la salida. Y así es con cada uno de nosotros, que estemos en esa prueba difícil, pero también da la salida. Al momento de que Él actúa a hacer la confusión con los egipcios, a que esas ruedas no avancen, Él está dando juntamente la salida. Él está tejiendo en ese momento, Él está uniendo todo aquello que formó, todo aquello que se miraba que iba a ser derrotado ese pueblo. Realmente estaba llegando al final, llegando hacia la otra orilla.
donde ya muchos empezaron a cruzar y que el Señor está permitiendo glorificarse, está permitiendo que el pueblo de Israel pueda ver cómo se glorifica, porque Él es soberano. Versículo 26 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el agua y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguirlos a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Versículo 29. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y la otra a la izquierda. Así como Dios derrotó a los egipcios, también fue derrotado Satanás. Satanás fue derrotado en esa cruz y lo podemos ver directamente en Colosenses 2, versículo 14. El libro de Colosenses 2, capítulo 14 dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que no nos obliga, lo eliminó clavándolo en la cruz. Al momento que nuestro Señor Jesús resucita, es tomada nuestra deuda y es clavada en esa cruz. Asimismo fue con Israel. Al momento que ellos ya llegaron hacia la orilla, el Señor se muestra y se glorifica en ellos. Así que no pensemos que todo lo que pasa en nuestra vida es por consecuencia de algún pecado o de actos, porque a veces solo tienen que suceder. A veces tiene que suceder para que el Señor se manifieste, el Señor se glorifique. Recordemos que Satanás ya no tiene poder en nuestra vida, porque a él se le fue quitado, al momento que Jesús resucitó, a él se le fue quitado toda potestad, a él se le fue quitado todo el poder del cielo y la tierra. Versículo 30. En ese día el Señor salvó a Israel del pueblo de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder del Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en su siervo Moisés. Llegamos al final de esa historia. Y la palabra del Señor dice que ellos al final de ver todo lo sucedido, de estar en esa situación tan difícil, vieron que fueron rescatados de ese peligro y pudieron creer en el Señor. Hoy el Señor habla a nuestro corazón y nos dice que Él es el soberano, que Él es el Dios todopoderoso. En esta historia pues vemos una historia con un final feliz, con una historia donde el pueblo de Israel fue salvado y donde el Señor se glorificó en esa situación que posiblemente humanamente no iba a pasar. El pueblo de Dios fue salvado y el Señor Jesús es glorificado. Es un final feliz y puede hacer que tú en este momento no estés en ese final feliz. Pero yo te quiero decir que el Señor es soberano.
A veces a veces no es necesario que haya un final feliz. Pero sí es necesario que sea glorificado el Señor. Porque tenemos que reconocer que Él es soberano. No importa el dolor, no importa lo que está pasando en este momento. Puede hacer que al final el Señor pueda hacer el milagro que estás esperando. Pero también te puedo decir que su voluntad tal vez no. Hoy estamos aquí realmente porque creemos en un Dios que es soberano. Que un Dios que es todopoderoso. Y que Él actúa de una forma diferente. De que Él actúa de una forma correcta. Diferente a nuestro pensar. Y que sus planes son mejores. Aunque creamos que no es así. Quiero que inclines tu rostro y estaremos con un momento de adoración. A través de este canto que tú puedas expresar lo que hay en tu corazón. Y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, permíteme que pueda conocerte. Que a pesar de mis situaciones, a pesar de cómo soy, que te puedas glorificar en mí. Que pueda buscar, Señor, que pueda buscar primeramente que te glorifiques en la situación, aunque el alivio venga después. Aunque pueda ser que venga el dolor, pero que el Señor se glorifique, porque Él es nuestro Dios soberano. Así que, a través de este canto, puedes adorar al Señor y estaremos volviendo para concluir. Omnipotente Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas
espero que el Señor haya tocado nuestro corazón y que estemos delante de Él. Y solo quiero finalizar orando y llevando con un versículo. En Isaías 45:9 dice: una vasija de barro, igual a otra cualquiera, no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja: ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice: tú no sabes trabajar. Aquí vemos en esta parte, y con eso quiero concluir, que cada uno de nosotros somos barro en la mano del Señor. Y Él está moldeándonos. Y como creación, no tenemos ningún derecho de poderle decir al Señor que las cosas que Él está haciendo no son las correctas. Del suceso que ha pasado o del dolor que hemos pasado, que Él se equivocó. Porque realmente Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios soberano. Y que debemos de conocerlo, porque Él es Dios todopoderoso. Él es nuestro Dios omnipotente. Y aunque las cosas estén pasando y sean difíciles, recuerda que para que el alfarero tenga algo hermoso, lo tiene que moldear. Lo tiene que agarrar con sus manos y darle forma. Y es ahí donde puede hacer el proceso. Cada situación que estemos pasando es un proceso. Así que hoy quiero que quede en tu corazón que no somos nadie para poder reclamar, para poder exigirle al Señor cualquier situación que estemos pasando, sino que simplemente somos barro en sus manos y que Él lo hará de la mejor manera, que Él tomará el control, porque Él es Dios soberano. Inclina tu rostro, oremos y digámosle: Señor, te damos gracias, amado Padre, porque tú has permitido que podamos ver a través de tu palabra que tú eres un Dios que ama, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que hace milagros. Gracias, Jesús, por tu vida, por darla en esa cruz, por restaurarnos, Señor. Gracias porque permites que podamos conocerte. Y hoy, Señor, conocerte especialmente porque tú eres Dios soberano, que tú eres el Dios todopoderoso, que contra ti, Señor, que a ti no se te escapa nada, que estamos, Señor, en tus manos y que tú controlas toda situación. Yo te pido, Señor, que hables a nuestra vida, que tú consueles, Señor, a aquel que lo necesita, que tú, Señor, des esa palabra, Señor, de consuelo para aquel que está viendo hoy esta palabra, Señor, que está escuchando, que tú le puedas atender, Señor, que él pueda sentir tu paz, que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda manifestar en su vida el día de hoy. Que podamos tomar esa decisión de, Señor, de siempre buscar, Padre, que siempre busquemos el glorificarte, aunque nuestro alivio de ese dolor, de esa situación, de esa respuesta, venga después. Que las cosas tú lo haces de la mejor manera y que somos, Señor, ese barro en tus manos y que tú darás la mejor forma hacia nuestra vida. Que tú seas, Señor, el que puedas quitar, Señor, que puedas restaurar, que puedas reparar, Señor, que nos entregues un corazón nuevo para poder entenderte, para poder conocerte a través de tu palabra, a través de la oración. Hoy, Señor, clamamos hacia ti. Clamamos, Señor, pidiéndote sabiduría, pidiéndote, Señor, ese amor, pidiendo, Señor, esa palabra que llene nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, sea
el que redarguya nuestro corazón en cada momento. Que tú, Espíritu Santo, que estás con nosotros y en nosotros, puedas restaurar, Señor, y que podamos llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por este momento. Puede ser, Señor, que no haya llegado la respuesta que estamos esperando, pero sabemos que tú estás sentado a la diestra del Padre y que tú eres Dios soberano. Tú tienes todo bajo control. Gracias, Señor. Esa es nuestra confianza que tenemos en ti. Gracias, amado Señor Jesús. Amén. Amado hermano, espero que el Señor haya hablado a su corazón como lo ha hablado al mío, y lo esperamos siempre que se pueda conectar todos los domingos, estando en una comunidad virtual ahora, esperando que el Señor siga trabajando, siga obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Le animo a que siempre nos siga cada domingo, cada miércoles que estamos en transmisión. Que el Señor le bendiga y que tenga un buen inicio de semana.